Buenos días, hermanos, buenas tardes o buenas noches. A la hora que cada uno de ustedes vayan a ver este estudio de la lección de Escuela Sabática. Un saludo para cada uno de ustedes que nos están viendo o nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Qué bendición poder compartir con ustedes en esta semana el estudio de esta lección, la lección número 2, que lleva por título La necesidad de Cristo del pecador. Una lección, hermanos, que verdaderamente va a estar muy interesante, así que los animamos, los invitamos a cada uno de ustedes para que no se pierdan estos estudios. Yo sé que cada uno de ustedes a lo mejor ha de tener su estudio personal, pero siempre ustedes van ya sea a YouTube, a la televisión, para escuchar el desarrollo de la lección y así juntamente con nosotros también aprender más sobre el estudio de cada día. Así que hermanos, animándolo, ¿verdad? Para que no dejen de estudiar la palabra de Dios y estudien la lección. Si no tiene aún la lección, ¿verdad? En físico, como el pastor lo ha mencionado en otras ocasiones, usted puede escribirle a él para que él pueda enviarle el PDF de la lección y así usted lo pueda tener en su teléfono para que usted pueda estudiar juntamente con nosotros. Así, hermanos, también agradecer una vez más a todos aquellos hermanos que fielmente le dan sus ofrendas al Señor, que cada día hablan a este ministerio para compartir esas bendiciones que Dios les da a cada uno de ellos. Ahí en pantalla ustedes pueden ver las maneras en las cuales ustedes pueden dar sus diezmos y ofrendas para que esta obra continúe. Como ya lo han escuchado, el pastor menciona que tenemos 8 canales de televisión y una radio que están predicando 24/7 el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de la verdad presente. Así que ahí ustedes pueden observar en pantalla cuáles son las formas en las cuales ustedes pueden dar esas ofrendas. Así también ahí está el número de teléfono y el número de WhatsApp del pastor para que ustedes puedan comunicarse y obtener más información. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, y les multiplique por esas bendiciones que ustedes comparten a este ministerio para que la obra de Dios continúe realizándose. Así, hermanos, también vamos a escuchar el versículo de memoria de esta semana que está a cargo de la joven Kelaya Delgado. Así que el tiempo es para ella. El versículo para memorizar del domingo 5 de julio se encuentra en Salmos 105, versículo 14 a 15. Y dice: No consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Repito, no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Bien, hermanos, después de haber escuchado este versículo de este día, un versículo tan bonito, hoy mejor dicho, en este día, el hermano Noel Reyes me acompañará para desarrollar la lección de este día. Hermano Noel, bienvenido. Un gusto que esté con nosotros de nuevo. Muchas gracias, hermano. Gabriel, es un privilegio de poder estar aquí con usted compartiendo esta lección de esta mañana, una lección muy poderosa, la necesidad de Cristo del pecador. Así que quiera Dios que cada uno de nosotros podamos pues agradecerle a Dios por la oportunidad que tenemos que estudiar de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y no se les olvide, si no se han suscrito, de suscribirse, darle un like y también compartir estas lecciones para que otros también tengan el privilegio de poder repasar estas maravillosas lecciones. Pero ahora vamos a tener una oración para dar comienzo al estudio de este día, esta mañana. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. Te damos gracias, nuestro Dios, porque nos ha permitido, nos ha levantado en este día y suplicándote, nuestro Dios, que
que nos dé sabiduría, nos dote la presencia de tu Espíritu Santo para poder explicar, para poder exponer esta lección, estas lecciones que nosotros vamos a compartir. Te suplico, Señor, que bendigas a cada uno de los amigos, hermanos y hermanas que están presenciando esta lección, que todos podamos ser bendecidos y que podamos poner por obra las palabras de tu palabra, de la palabra de Dios. Todo esto te lo suplico, te lo agradezco siempre en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Lección número 2. La necesidad de Cristo del pecador. No hay duda, hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos de Cristo en nuestra vida. Somos pecadores, pero qué maravilloso fue Cristo Jesús, nuestro Padre Dios, al haber enviado a su Hijo para morir por cada uno de nosotros por el perdón de nuestros pecados. Pero aún seguimos necesitando de Cristo, cada uno de nosotros. Así que ese es el título de la lección que hemos de estudiar en esta semana. La necesidad de Cristo del pecador. Pero hermano Noel, ¿qué le parece si nos comparte el versículo de memoria que la lección número 2 de esta semana nos está dando ahí? Muy bien, vamos a buscar en nuestras Biblias en el libro de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 3 y el versículo 3. Juan, capítulo 3, versículo 3. Y dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y aquí yo encontré un comentario que va muy cerca, bien cerca de lo que nosotros estamos hablando aquí de nacer de nuevo. Según dice el versículo, se encuentra en el Review and Herald, el diciembre 4, 1892, que dice que la vieja naturaleza, nacido de sangre y de la voluntad de la carne, no puede heredar el reino de Dios. Debe renunciarse a los viejos caminos, las tendencias hereditarias, los antiguos hábitos, pues la gracia no se hereda. El nuevo nacimiento consiste en tener nuevos motivos, nuevos gustos, nuevas tendencias. Los que han sido engendrados por el Espíritu Santo para vivir una vida nueva han llegado a ser participantes de la naturaleza divina y en todos sus hábitos y prácticas demostrarán su relación con Cristo. Cuando los hombres que pretenden ser cristianos retienen todos sus defectos naturales de carácter y de genio, ¿en qué se diferencia su actitud de la de los mundanos? No aprecian la verdad como santificadora y refinadora. No han nacido de nuevo. Y este versículo aquí que acabamos de leer en Juan capítulo 3, versículo 3, va muy a colación a lo que nos dice segunda de Corintios, a capítulo 5, versículo 17, que nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que este versículo es muy importante para nosotros, porque nosotros, si no hemos nacido de nuevo, si no hemos cambiado, si nuestros hábitos anteriores no han cambiado, si tenemos las mismas actitudes, entonces no hemos nacido de nuevo. Así que Dios nos ayude, ¿verdad? Que nosotros podamos, pues, con la ayuda de Dios, si nosotros todavía no hemos cambiado, nuestras vidas no han cambiado, nuestras vidas siguen igual, pidámosle a Dios, ¿verdad? Que nosotros podemos nacer de nuevo y así nosotros poder ser aptos, ¿verdad? Para el reino de Dios. Amén. Sí, hermanos, como el texto que el hermano Noel nos acaba de compartir, que es el versículo de memoria de esta semana, ¿verdad? Ahí nos dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Claro, obviamente no se está refiriendo a que vamos a entrar al vientre de nuestra madre de nuevo para nacer, sino que lo que está dando a entender ahí es de que necesitamos ser transformados, necesitamos nacer de nuevo, dejar ese viejo hombre atrás y ser alguien nuevo que va mejorando en su vida espiritual, va creciendo cada día más y dejando ese viejo hombre atrás. Pero el libro El deseado de todas las gentes, página 120, miren lo que nos dice. La lectura sugerida, o mejor dicho, la cita del Espíritu Profecía que nos menciona ahí, una cita bastante corta, pero que nos da una gran verdad a cada uno de nosotros. Dice lo siguiente: la única esperanza de redención para nuestra especie caída está en Cristo. Miren qué maravilloso. Dice nuestra única esperanza. O sea que no tenemos esperanza en ningún ser humano o en ninguna otra persona que se haga pasar o se haga sentir que esa persona es la que va a salvar al mundo. No. Nos dice que la única esperanza de redención para nuestra especie caída solamente está en Cristo. Así que, hermanos, esta cita que acabo de compartir se encuentra en el libro El deseo de todas las gentes, página 120. Así, hermanos, hemos tenido la introducción de la lección número 2, la cual lleva por título La necesidad de Cristo del pecador. Pero vamos a pasar a la lección del día domingo. Y la lección del día domingo lleva por título Estado del hombre. ¿Cuál es ese estado en el cual el hombre se encuentra? Vamos a descubrirlo en el estudio de esta lección. Hermano Noel, ¿qué le parece si describe el estado original del ser humano en el Edén? Muy bien, aquí tenemos dos textos que nos cita la lección. Primero vamos a leer Génesis capítulo 1 y versículo 26, 27 y 31. Y así nos dice la palabra de Dios. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre las bestias, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y el 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y ahora vamos a abrir en el libro de Salmos, vamos a ir hasta el capítulo 8, los versículos 4 hasta el 6. Salmos capítulo 8, los versículos 4 hasta el 6. Y aquí nos dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Así que en estos dos libros que nosotros hemos leído en Génesis y Salmos, nosotros tenemos el gran privilegio que nosotros fuimos creados a imagen de Dios. Y es algo tremendo, porque nosotros fuimos creados, como fuimos creados en su imagen, pues nosotros éramos perfectos, ¿verdad? Antes de que entrara el pecado. ¿Y qué simetría nos creó Dios a cada uno de nosotros? En su gran sabiduría, pues Dios nos creó con 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, 2 manos, 2 piernas, 2 pies. Y cuando uno ve los imágenes que a veces enseñan por ahí de criaturas así bien feas que han creado así en las pantallas,
Le doy gracias a Dios que soy creado a la imagen de Dios. Y no solo eso, que Dios nos dio ese gran privilegio y esa gran responsabilidad de nosotros también señorear sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias, sobre toda la tierra. Así que Él nos hizo mayordomos del cuidado de este mundo. Y si nosotros vemos en Salmos capítulo 8, nos dice que nos hizo poco menor que los ángeles. Así que, pues, somos carne, ¿verdad? Somos carne, no somos espíritus como los ángeles, pero aquí nos dice que somos un poco menor. Pero lo hermoso aquí es que dice que nos coronó de gloria y de honra. Qué privilegio de nuevo se nos dio a nosotros, de parte de Dios, de nosotros tener también esa gloria y honra de poder ser mayordomo sobre las criaturas, sobre todo lo que él había creado y todo lo que hizo Dios, como nos dice el versículo 31, dice que lo había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Así que yo le doy gracias a Dios que nosotros somos creados a su imagen y pues es un desafío para nosotros y es una gran responsabilidad de nosotros poder comportarnos, ¿verdad? Como hijos del Rey, porque nosotros fuimos hechos a su imagen y debemos de darle siempre gloria y honra por todo lo que Él hace y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Y el espíritu de profecía, hermanos, explicando más también, así como el hermano Noel lo acaba de hacer, describiendo el estado original del ser humano en el Edén. Hay dos citas que la lección nos está dando, y la primera se encuentra en El Camino a Cristo, página 17, y nos dice lo siguiente: el hombre estaba dotado originalmente de facultades nobles y de un entendimiento bien equilibrado. Era perfecto y estaba en armonía con Dios. Luego, la siguiente cita se encuentra en Patriarcas y Profetas, página 25 y 26, y nos dice así: el hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter. Solo Cristo es la misma imagen del Padre. Pero el hombre fue creado a semejanza de Dios. Su naturaleza estaba en armonía con la voluntad de Dios. Su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Sus afectos eran puros. Sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de mantenerse en perfecta obediencia a la voluntad del Padre. Así que, hermanos, estas citas que acabamos de leer nos muestran cómo el ser humano era cuando Dios lo creó. El espíritu de profecía dice que el hombre estaba dotado de facultades nobles y de un entendimiento equilibrado. Esto significa que Adán tenía una mente perfecta, capaz de pensar con claridad, tomar decisiones sabias, no tomar decisiones así, ¿verdad?, a la carrera. Tomaba decisiones sabias y también comprender la voluntad de Dios sin la confusión que hoy en día el pecado produce. También nos decía que era perfecto y estaba en armonía con Dios. No significa que no tuviera libertad para elegir, sino que no había pecado en él ni una inclinación natural hacia el mal. Así que su mayor alegría era vivir en comunión con su Creador. Miren qué maravilloso, qué interesante.
que su mayor alegría era tener comunión con su Creador. ¿En qué nos alegramos nosotros hoy? ¿En qué nos gozamos hoy? ¿Nos alegramos o nos gozamos verdaderamente en tener esa comunión con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial? Luego, afirma que el hombre fue creado para llevar la imagen de Dios, no solo en su apariencia, sino también principalmente en su carácter. Y eso es lo que Dios anhela de cada uno de nosotros, que reflejemos su carácter, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él. Y por causa del pecado, esa imagen se ha ido perdiendo. Pero el Señor quiere que esa imagen por la cual fuimos creados, la recuperemos y que nosotros en nuestra vida reflejemos su carácter. Que no solamente seamos apariencias, sino que también reflejemos el carácter de Él en nuestra vida. Adán reflejaba el amor, la pureza, la justicia, la bondad, pero también la santidad de Dios. Quien lo veía podía contemplar un reflejo del carácter divino. Y quien lo pudiera llegar a ver, se iba a dar cuenta de ello. Así que la cita, ¿verdad?, nos continuaba diciendo que su mente era capaz de comprender las cosas divinas. Antes del pecado no existía la duda, la incredulidad ni la confusión espiritual. O sea, no existía nada de eso, lo cual hoy en día nosotros lo vemos que existe. Así que, hermanos, la comunión con Dios era directa y natural. Además, nos decía ahí que sus afectos eran puros y sus apetitos y pasiones estaban bajo el dominio de la razón. Esto significa que sus emociones y deseos no gobernaban su vida. Era la razón, pero esa razón era guiada por Dios, la que dirigía todas las decisiones que él tomaba. Hoy muchas personas, hermanos, o incluso nosotros, vivimos guiados por los impulsos. Pero ese no era el plan original de Dios. Finalmente, el Espíritu de Profecía dice que era santo y se sentía feliz de llevar la imagen de Dios y de obedecer su voluntad. La obediencia no era una carga para Adán, sino la expresión natural de su amor por Dios. Hoy en día, la obediencia a Dios, muchas personas lo miran como una carga. Y luego dicen, no, es una carga, entonces prefiero mejor estar así como estoy y no estar obedeciendo. Pero vemos que la pureza y la obediencia que Dios quiso desde el principio para la humanidad no eran una carga, sino que Adán se gozaba, se alegraba en obedecer a Dios, en tener esa comunión con su Creador. Por eso, hermanos, la gran lección para nosotros es que el plan de salvación no solo busca perdonar nuestros pecados, sino restaurar en nosotros esa imagen que el pecado dañó. Cada día, al acercarnos a Cristo, el Espíritu Santo transforma nuestro carácter para que cada uno de nosotros reflejemos cada vez más el amor, la pureza y la obediencia que Dios quiso desde el principio para la humanidad. Ese es el plan de salvación que Dios tiene para nosotros. No solo busca perdonar nuestros pecados, sino que Él quiere restaurar esa imagen por la cual cada uno de nosotros fuimos creados y que fue dañado por causa del pecado. ¿Qué estoy haciendo yo, hermanos, para recuperar esa imagen con la cual fuimos creados cada uno de nosotros? Que Dios nos ayude para que cada uno de nosotros tengamos esa comunión con nuestro Creador, una comunión diaria,
que nos alegremos nosotros al tener esa comunión con Cristo Jesús. Pero para continuar, hermano Noel, para responder la siguiente pregunta que nos hace la lección, ¿cómo obró Satanás para frustrar el plan divino en la creación del hombre? Muy bien, aquí se nos da citas en 3 diferentes libros de la palabra de Dios. Vamos a comenzar primero con Génesis capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 7. Y nos dice la palabra de Dios: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 6, el versículo 16. Romanos 6, 16. Y nos dice: ¿no sabéis si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Y luego en Primera de Juan capítulo 2 versículo 16 nos dice: porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Así que en estos versículos hay bastante que desempacar, ¿verdad? Pero aquí es interesante que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Que nosotros fuimos perfectos a la imagen de Dios, y ahora vemos aquí que entra Satanás en esta panorama, y sabemos que él usó una serpiente como un medio, ¿verdad? Para entablar una conversación con Eva. Y ya sabemos, hermanos, que pues es muy peligroso nosotros intentar de hacer un diálogo con el diablo, ¿verdad? Porque sabemos que según la palabra de Dios, que la tercera parte de los ángeles y también Satanás, el diablo, que antes era Lucifer, fueron expulsados del cielo. Y pues nos podemos imaginar, y leyendo los escritos del Espíritu Profecía, cómo Satanás estaba trabajando sutilmente, ¿verdad? Con los ángeles, ¿verdad? Diciéndoles, bueno, que el gobierno de Dios en otras palabras, es muy rígido, y pues como que si Dios le estuviera reteniendo cosas, ¿verdad? Que ellos no podían saber, y nosotros sabemos, no es el tema, pero sabemos que Satanás quería entrar en los concilios entre el Padre y el Hijo y no pudo, y pues por resultado él se rebeló. Pero aquí nosotros estamos viendo que pues Eva entabló una conversación con el diablo, con Satanás, y con una sutileza, que diciéndole: con que Dios os ha dicho.
Ya al decir eso, pues si uno no es cuidadoso, ahí lo empieza a engañar a uno, porque es como que le está diciendo, bueno, Dios no te ha dicho todo, ¿verdad? Dios está reteniendo algunas informaciones y ya sabemos aquí que pues ella sabía lo que ella tenía que hacer, ¿verdad? Esa prueba de lealtad. Pero desafortunadamente ella siguió entablando esa conversación con él hasta que él dijo esa gran mentira que no iba a morir, ¿verdad? O sea, donde nosotros podemos decir que empezó esto de la inmortalidad del alma, que hablan muchos por ahí. Y ahí pues comió. Y sabemos que el apetito, queridos hermanos, es algo que nosotros hasta hoy en día, nosotros todavía estamos peligrando con esto. Y por eso nosotros vemos que la salud de los humanos ha decaído de una forma muy grande, ¿verdad? Por esto del apetito. Y vemos que nosotros no podemos, pues, participar de las cosas de Dios y también de las cosas del mundo y pretender que todo va a estar bien. Nosotros aquí estamos viendo un ejemplo, ¿verdad? De lo que sucede cuando nosotros empezamos a separarnos de Dios. Y es interesante que hoy en día nosotros lamentamos, ¿verdad? Lo que pasó entre Eva y Adán. Ay, pero porque cómo ellos pudieron fallar en algo tan sencillo, ¿verdad? Algo tan sencillo. Había todo árbol que ellos pudieran comer, todo clase de fruto, y solo este árbol no podrían participar de esto, pero sin embargo cayeron y nosotros nos quejamos de ellos. Pero hermanos, hoy en día nosotros estamos haciendo lo mismo. Nosotros sabemos que tenemos en la palabra de Dios una dieta muy simple, una dieta original, pero hoy en día no estamos haciendo lo que nos dice en el libro, en la palabra de Dios, ¿verdad? Las cosas que nosotros podemos comer, las frutas y los granos y las verduras, y estamos comiendo otras cosas, ¿verdad? Así que para nosotros no podemos entrar en el territorio del enemigo y pretender que nosotros no nos vamos a quemar. Y nosotros sabemos que Satanás sigue trabajando, ¿verdad? Tratando de frustrar el plan de Dios. Nosotros tenemos las escrituras, los libros del espíritu de profecía, pero el enemigo pues trata de desviarnos de nosotros dedicar tiempo a la palabra de Dios, dedicar tiempo a la oración, ocupándonos en otras cosas. Así que hoy en día está pasando lo mismo. Así que quiera Dios, queridos hermanos, que nosotros no permitamos que Satanás ponga su cuña en la vida de nosotros para seguir frustrando los planes de Dios. Nosotros tenemos que, como dice en Santiago, el libro de Santiago, someternos a Dios, resistir al diablo, y la palabra de Dios nos dice que Él huirá de nosotros. El don de profecía, hermanos, dice lo siguiente: pero por la desobediencia del hombre, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo, por su propia fuerza, resistir el poder del mal. Fue hecho cautivo por Satanás y hubiera permanecido así para siempre si Dios no hubiera intervenido de una manera especial. El tentador quería desbaratar el propósito que Dios había tenido cuando creó al hombre. Así llenaría la tierra de sufrimiento y desolación, y luego señalaría todo ese mal como resultado de la obra de Dios al crear al hombre. El libro El Camino a Cristo, página 17. Esta cita, hermanos, explica
lo que ocurrió con el ser humano después de la entrada del pecado. Dice que por la desobediencia, las facultades del hombre se pervirtieron y el egoísmo reemplazó el amor. Esto significa que el pecado afectó toda la naturaleza humana. La mente ya no piensa con más claridad. O sea, ya no piensa con la misma claridad que antes. Las emociones se desordenaron y el amor puro con el que Dios creó al hombre fue sustituido por el egoísmo, es decir, por la tendencia a pensar primero en uno mismo. Luego también nos decía que su naturaleza quedó tan debilitada por la transgresión que ya no pudo resistir por sí sola el poder del mal. El ser humano no perdió completamente la capacidad de elegir, pero sí perdió el poder para vencer el pecado por sus propias fuerzas. Por eso, hermanos, necesitamos la gracia y el poder de Cristo para vivir una vida de obediencia. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. La cita también, hermanos, afirma que el hombre fue hecho cautivo por Satanás. Esto significa que sin la intervención de Dios, toda la humanidad habría permanecido bajo el dominio del pecado, pero también de Satanás, sin esperanza de salvación. Pero sin embargo, hay una frase llena de esperanza. Cuando decía la cita ahí, si Dios no hubiera intervenido de una manera especial, o sea, que Dios no iba a dejar que estuviéramos cautivos por Satanás. Esa intervención fue el plan de salvación por medio de Jesucristo. Dios no abandonó al ser humano, sino que miren, envió a su Hijo para romper las cadenas del pecado y ofrecer la posibilidad de ser restaurados. Qué maravilloso ha sido Dios con nosotros. Podemos aquí notar su grande amor y misericordia para cada uno de sus hijos. Finalmente, la cita explica cuál era el propósito de Satanás. Él quería arruinar el plan de Dios para la humanidad, llenar el mundo de sufrimiento, dolor y muerte, y luego hacer creer que Dios era responsable de todo ese mal. Pero la Biblia nos enseña que el origen del sufrimiento no está en Dios, sino en el pecado y la rebelión contra Él. Así que, hermanos, la enseñanza principal es que el pecado nos separó de Dios y nos hizo incapaces de salvarnos por nosotros mismos. Pero Cristo intervino para darnos libertad, restaurar nuestro carácter y devolvernos la esperanza de vivir nuevamente en armonía con nuestro Creador. Así que, hermanos, hemos visto en la lección del día domingo el estado del hombre. Hemos visto el estado original del ser humano en el Edén. Y hemos visto cuál fue el estado después de la caída del pecado. Pero qué maravilloso ha sido Dios, hermanos, que con su grande amor y misericordia, Él intervino para darnos libertad, para restaurar nuestro carácter y devolvernos la esperanza de vivir en armonía con nuestro Creador. Así que, hermanos, que Dios nos ayude para que nosotros vivamos en armonía con nuestro Creador, que tengamos esa comunión diaria con Él. ¿Qué les parece entonces, hermanos, si tenemos una oración para pedirle al Señor que Él nos siga guiando a cada uno de nosotros? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Padre,
por haber intervenido, por haber tenido en mente un plan de salvación, un plan en el cual, Señor, quieres transformarnos, quieres restaurar esa imagen con la cual nosotros, cada uno de nosotros fuimos creados. Para que así, Señor, llevemos una vida de alegría, que no llevemos una vida llena de orgullo, que no llevemos una vida en el cual reine más el yo y que solo pensemos en nosotros mismos, sino para que llevemos una vida llena de humildad, una vida en la cual reflejemos tu carácter, que tengamos paciencia, amor, benignidad, dominio propio, mansedumbre, todos los frutos del Espíritu. Así que, Padre, en tus manos nos encomendamos para que dirijas nuestras vidas, que nos transformes y que cada uno de nosotros, Señor, con tu ayuda, volvamos a nacer de nuevo. Gracias, Señor. Dirígenos y que tu paz y bendición siempre estén con cada uno de nosotros. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.